primero, ahora ya hay 33. Hace un rato había solamente 25. Permítanme que les diga esto. ¿Por qué había menos? Porque sabían que yo no estaba. Entonces ese es un engaño que ustedes se hacen, porque ese es un tiempo que pierde. Yo a mis alumnos les dedico más del tiempo al que estoy obligado, porque para las cosas hay que tener vocación. Entonces no se engañen. Aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo con profesor o sin profesor. Deben aprovecharlo más sin profesor que sin él. Uno profesor tiene de vez en cuando, pero en el resto del tiempo es uno por su bien el que debe aprovechar el tiempo. Sin más preámbulos, lean la primera pregunta y la respuesta, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Sin más preámbulos, lean la primera pregunta y la respuesta. ¿Qué es el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo de Estado? El No, constitucionalismo. el constitucionalismo global, yo lo aclaré. Al escribir ahí en el WhatsApp, lo puse mal. ¿Qué es el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo global? Respuesta. Ah, doctor, entonces no participo. No, a ver, es que tiene que haber, no es que usted no participe, Gidis, es que tiene que haber una respuesta del curso, porque el trabajo era del curso, porque hay que combinar distintas maneras como lo exige el programa de trabajo, la cátedra magistral, las exposiciones de ustedes, las preguntas, las conferencias. Entonces, ¿cuáles son las respuestas conjuntas que hay o no las hay? Perdón, profe, qué pena, entonces hubo un problema de comunicación porque creo que lo estaban resolviendo o lo estábamos resolviendo en grupos de trabajo que ya vienen conformados. Y para la pregunta de la nota que usted hacía de qué es el constitucionalismo global en vez de Estado, pues por ejemplo en nuestro grupo lo tomamos para la tercera pregunta, no lo tomamos para la primera. Entonces ahí estaría pues la confusión. Y por esta razón, pues no tendríamos... Ok, muy bien, Zulma. Entonces aclaro, porque por razones de prestar suficiente atención y de estudiar más, eso debía estar ya claro. Una cosa es el constitucionalismo, otra cosa es el neoconstitucionalismo y otra cosa es el constitucionalismo global, que claro que están plenamente interconectados. Entonces, el constitucionalismo es un movimiento político que nos dice cómo debe ser la constitución del Estado, que nos dice cómo debe ser la constitución del Estado. Es decir, que el constitucionalismo se juridifica a través de la Constitución. Entonces, como es el constitucionalismo, es la Constitución. Y esa base la necesitamos bien definida para entrar ahora, como vamos a entrar al tema de la Constitución. Pero que resulta, y eso ya los había hablado y está en un capítulo especial de mi libro, y si no lo han estudiado, como veo que no lo han estudiado en mi libro, estudienlo en cualquier otro texto, pero sí, que valga la pena. Sí, señor, Bueno, lo hemos consultado.
sobre el Ok. constitucionalismo. Bueno, entonces, en cambio, entonces el constitucionalismo está basado en el positivismo, es decir, en la norma escrita, porque el movimiento liberal constitucionalista surgió justamente a raíz de la separación de funciones. Entonces, una de las bases del constitucionalismo es la separación de funciones que se dio para combatir las monarquías absolutas. Que se dio para combatir las monarquías absolutas. La base de la separación de funciones en la Constitución colombiana está, como les dije, desde el primer día, en el artículo 113 de la Carta Política. Entonces, como el ejercicio del poder es expansivo, miren cómo está todo de interconectado y cómo tienen que estudiarlo es todo, no pedacitos. Como el ejercicio del poder es expansivo, el que tiene poder no quiere tener menos poder, sino más poder. Entonces, como el ejercicio del poder es expansivo, un pilar del constitucionalismo fundamental es que debe haber constituciones escritas. ¿Para qué? Para que haya seguridad jurídica. Para que el gobernante tenga que atenerse a la norma escrita y no se exceda en el ejercicio del poder. Por eso la primera constitución escrita de la época moderna fue la de los Estados Unidos de América de 1787. Entonces, el constitucionalismo está basado en el positivismo, es decir, en la norma escrita. Entonces, a la norma escrita, al positivismo, al constitucionalismo, le surge una variante, que es el neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo. Y ya el neoconstitucionalismo está basado en la axiología, es decir, en los valores y en los principios. Entonces, el movimiento neoconstitucionalista que se ha venido aplicando en Colombia le da un amplio margen de interpretación, un muy mayor amplio margen de interpretación al intérprete de la Constitución. Porque los principios son más amplios, más indeterminados que las normas. Y lo propio pasa con los valores. Basados en el neoconstitucionalismo es que la Corte Constitucional colombiana ha excedido en sus funciones, las ha desbordado con base en el neoconstitucionalismo. Y luego, como cada día han aumentado las comunicaciones, la técnica, el conocimiento,
entonces ha habido globalización. Y la globalización ha sido económica y la globalización económica ha sido muy importante, pero no así la globalización política y jurídica. Entonces eso exige un constitucionalismo global. Para que haya un constitucionalismo que sea capaz de hacerle frente a los problemas comunes de la humanidad, de los cuales se habló el sábado, en parte. Y entonces esos problemas comunes de la humanidad son, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, donde decíamos, son los estados los que están afrontando los retos del virus, porque no hay un orden jurídico internacional y no hay un orden jurídico internacional capaz de tratar y de controlar esos problemas porque no hay un constitucionalismo global y porque los avances que en él se han dado son demasiado fragmentarios, demasiado parciales, y porque no hay una autoridad como lo hay en los estados-nación que sea capaz de hacerle frente de manera coordinada, articulada a esos problemas globales como el de la pandemia, como el del patrimonio común de la humanidad, como el calentamiento global, como el equilibrio ecológico, como los derechos humanos, donde es donde más se ha avanzado, etcétera, etcétera. Las migraciones, las drogas psicotrópicas. Entonces ahí está el planteamiento en síntesis de los tres fenómenos: el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo global. Sobre los tres debe haber completa claridad sobre, así como sobre toda la materia. Ahora cuando Alejandro me dice es que quiero intervenir, qué buena cosa. Hay unos que todavía no quieren intervenir porque no están armados de conocimiento para intervenir. Estaba pendiente, por ejemplo, también Javier, hay que escucharlo ahora en un ratico. Doctor, buenos días. Sí, cuando usted considere lo puedo hacer. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. No rompamos el hilo conductor de esta clase. Entonces, la siguiente pregunta, ¿sí la resolvieron o no resolvieron ninguna en conjunto, en grupo? Porque el trabajo era en grupo. Pero ¿cómo se hace? Profe, la segunda pregunta tiene respuesta en nuestro grupo. ¿Pero la Profe. hizo usted o la hizo el grupo? El grupo, doctor, tenemos una imagen al respecto donde se resume la información y también citamos el capítulo de su libro y el numeral Muy de la bien. página donde encontramos la información. Muy bien. Entonces, lean la Nela, por favor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, la pregunta número 2 nos decía que por favor halláramos diferencias entre el régimen político y el sistema político. Y la respuesta a esa pregunta o esas diferencias están escritas en el libro El Estado y la Constitución, más exactamente en la página 123. Y nos cita, esta página del libro nos trae la siguiente información. El Estado tiene un régimen político y un sistema político.
el régimen tiene que ver con aspectos que hacen parte del sistema, como el gobierno, caso en que se refiere a una de las ramas del poder, la ejecutiva, y la relación del gobierno con el Parlamento o Congreso. Otra de las ramas, si es el régimen parlamentario, el Parlamento forma el Parlamento forma el Parlamento. gobierno. Creo que ahí dice más exactamente que el Parlamento. Si es régimen parlamentario, el Parlamento forma el gobierno que depende de él. Sí, en cambio, el régimen es presidencial, el gobierno no depende del Congreso, es autónomo por cuanto es elegido popularmente. Y ahí sigue hablando el libro respecto a esta información, pero lo que dice para poder hacer como una diferencia entre régimen político y sistema político y hallar características, lo que hicimos fue hacer un cuadro comparativo. No sé si su merced quiere que nosotros lo proyectemos para que los compañeros lo miren o simplemente lo leo. No, léalo y proyéctelo. Sí, señor, ahí lo estoy. Por favor, me Ambas cosas. permite la función de compartir pantalla. Doctor, después de Nela, ¿puedo participar en esta pregunta? Compañeros, ¿ustedes me escuchan? Nela, sí te escuchamos, pero no se ve nada. Claro que sí, te Es estamos que me dice escuchando. que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Entonces le estoy pidiendo al doctor Lozada que por favor me permita compartir pantalla. ¿Qué debo hacer? Permitirme compartir pantalla, doctor Lozada, por favor. Sí. Entonces, haga de coanfitrión. Sí, también podría ser, doctor. Ok, haga de coanfitrión para que maneje ahí usted el asunto. Sí, ya me permitió, gracias. Ya lo están viendo, ¿cierto, compañeros? Sí, compañera. Bueno, entonces estamos dando respuesta a la pregunta número 2. Les decía que está en el libro Estado y Constitución en la página 123. Más exactamente en el capítulo 5 que habla del Estado, del sistema político, de su patrimonio y tamaño. Ahí se extiende gran parte, yo solo cité el primer párrafo, nosotros solo citamos el primer párrafo, pero ahí se extiende gran parte de la respuesta a esta pregunta. También con mis compañeros, para poder darle entendimiento a esta respuesta, lo que hicimos es hacer este cuadrito comparativo que espero que lo estén mirando. Y de pronto el doctor nos corrige si incluimos información No, que no... pero es que el cuadro no se puede leer. Está bien que lo hayan hecho, pero el cuadro ahí no se puede leer. ¿No lo pueden ver? Y ahí se lee bien. Está muy... Sí, está bien. Yo lo estoy visualizando. ¿Se puede leer bien? Yo también. Yo soy miope y no lo puedo leer. Voy a mirar qué tanto De lo puedo pronto por la pantalla que está doctor. utilizando el doctor. Pero no importa. No Bueno, importa. lo voy a leer de todas maneras. Importante es que, a ver, lo importante es que la respuesta que hayan dado esté correcta. Hágame un favor, Nela, o cualquiera de ustedes.
en palabras concretas, porque todo eso vale, pero lo que vale, lo que más vale es el entendimiento cabal de los temas. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen político y el sistema político? Ojalá en palabras de uno de ustedes. Bueno, doctor, está proyectado, se me dice que no lo ve, pero me voy a permitir leerlo y leerle las diferencias. Mis compañeros sí lo están viendo, me dicen que Okay. están viendo bien el cuadro. Entonces, mire, régimen político. El régimen político se define como la forma en que se organiza el Estado en cuanto a la coordinación del mismo por parte de sus gobernantes. ¿Y qué tenemos respecto al sistema político? Dice que el... Pero un momentico. Más concretamente, tiene la idea, pero no está exacta, no está bien. Doctor, ¿puedo Entonces, participar? un momento. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero ¿cuál es la diferencia en concreto, no con carreta? ¿Cuál es la diferencia en concreto entre el régimen político y el sistema político? En concreto es que el régimen político es un conjunto de normas y de leyes que ordenan o forman a una sociedad. No, y el sistema... no. Doctor. Profe, ¿puedo? No, un momento. Yo no permito que mis alumnos divaguen porque eso hace que ellos no entiendan bien y que el curso tampoco. Les digo, el régimen político hace relación a dos cosas esenciales que están expuestas ahí en el libro. Uno, a la relación que existe entre el Parlamento y el Ejecutivo. El Parlamento se le denomina en el régimen parlamentario y Congreso en el régimen presidencial. Entonces, el primer aspecto a que hace relación el régimen político se refiere a la relación que existe entre el Ejecutivo y el... Si el régimen es parlamentario, entonces el gobierno, como en Inglaterra, es formado por el Parlamento. El Parlamento elige al primer ministro y el primer ministro. En el régimen presidencial, el presidente, como en el caso nuestro, no depende del Congreso, porque es elegido popularmente. Esa es la primera acepción a que onda. El régimen político se refiere al régimen constitucional. Entonces, si es un régimen basado en la Constitución, se dice que es un régimen constitucional. A esa relación, el régimen político. En cambio, el sistema político hace relación a la totalidad de cómo es el Estado en su conjunto. Por eso yo cito ahí a Karl Deutsch, que es el que más trae una clara concepción del sistema político. Él dice el sistema político es un conjunto de unidades que tienen cohesión y covarianza. Cohesión y covarianza. Significa cohesión que esas unidades varían juntas. Entonces yo en el libro doy con base en el concepto de Karl Deutsch una explicación más clara y digo, no llamemos a ese conjunto unidades. Entonces explico, por ejemplo, que la moción de censura que consiste en que el Congreso puede hacer mediante la moción de censura que tenga que salir del gobierno un ministro. Eso se estableció en Colombia en 1991, pero eso no ha funcionado. Y no ha funcionado por una elemental razón, porque la moción de censura es propia del régimen parlamentario y no del régimen presidencial. Entonces, por eso es que dice Karl Deutsch que ese conjunto de unidades y que yo digo dependencias de órganos estatales tienen que tener
cohesión y covarianza. Pues no hay cohesión en de censura, repito, porque es propia del régimen parlamentario. Eso ya lo había explicado en alguna oportunidad. Y por eso les puse las preguntas. Lo que pasa es que ustedes están despertando y muy bien, pero por eso yo les advertí que y ponerse a estudiar de verdad, no para responderme a mí, sino para aprender ustedes. Yo soy un accidente en su vida de un mes. En cambio, sus vidas esas sí las van a seguir manejando, es ustedes. Pueden competir bien en la medida en que fueran abogados mediocres que no lo van a hacer, no compiten. De modo que, en conclusión, sobre este tema, el sistema político es el género, el ritmo. Y la gran mayoría de los autores confunden estos dos conceptos. Por eso es que les digo que autores colombianos en esto hay muy poquitos. Y sí que son reducidos los autores. Tengo la satisfacción de que mi libro ha sido elogiado por autoridades en la materia como la que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el sábado algunos y en la grabación que Ana María le hizo el favor al curso de hacer. Ojalá que ustedes le colaboren para que antes de que termine el curso podamos tener revisado la conferencia por Germán Bulá, porque esa conferencia fue importante y ojalá que tuviéramos varias. Tercera pregunta. Diferencias entre forma de Estado y forma de gobierno. La forma de Estado son los principios en virtud de los cuales se organiza y disponen los elementos que constituyen un Estado. Es la idea que tiene una sociedad acerca de los fines, dándose como un Estado unitario, Estado federal o Estado regional. En cambio, las formas de gobierno se refieren a la estructura interna de los órganos que emanan de esa soberanía estatal, su órbita de acción, su competencia y sus intereses. Ok, eso está mejor, está más concreto. Les aterrizo un poco más eso. También los autores, muchos confunden las dos cosas y no las distinguen bien. Las formas de Estado son la forma de Estado unitario, la forma de Estado federal, la forma de Estado regional. Eso ya lo expliqué. Pero, entonces, las menciono de nuevo para que ustedes se den cuenta cómo es el Estado en su totalidad. Entonces, en un Estado unitario hay un solo centro de impulsión político-administrativa. En un Estado unitario hay un solo Congreso. Colombia no tiene sino un solo Congreso. En cambio, en un Estado federal, es una Constitución federal y una Constitución por cada uno de los estados que hacen parte de la federación. En los estados regionales sucede algo similar. Entonces, la forma de Estado se refiere a cómo es en todos sus aspectos, en todos sus elementos. En cambio, la forma de gobierno, como su nombre lo indica, hace relación al gobierno, a cómo es en concreto una de... Por eso desde Aristóteles se habla de formas de gobierno autocráticas, aristocráticas y democráticas. Así de elemental es eso. Eso también está. Entonces, de los temas esenciales que yo debo tocarles y que les he tocado y que les he mencionado en varias oportunidades, quedan cobijados los esenciales y el resto tienen que ustedes leerlo, estudiarlo en mi libro, al Estado. Y con esto después quedan las bases esenciales otra vez tratadas del constitucionalismo y del neoconstitucionalismo y con esas bases esenciales bien entendidas, entonces en el día de mañana vamos a ingresar al tema de la Constitución, del cual tema hemos ya dicho muchas cosas, interrelacionado. Pero mañana miércoles les voy a hacer una síntesis de los aspectos esenciales de la Constitución, que en el Estado y la Constitución están títulos, dígalo alguien allá, octavo,
séptimo y octavo, que el ideal es que se los leyeran para mañana con el propósito de que... Doctor, qué pena. Un ¿Será que me momento. puede repetir qué es lo que... Pero por Dios, ¿y por qué tengo que repetir eso tan elemental, mijita? Doctor, es que Decía no alcancé que- a escuchar porque se me entre... Decía que mañana les voy a hacer una síntesis ya con todas estas bases que usaron, del cual hemos tratado ya muchos aspectos, pero en su conjunto les voy a hacer una síntesis mañana, y que si ustedes se estudian esos 2 capítulos que sintetizo en el libro, sobre la Constitución en el libro, o en el libro que quieran, pero en todo caso los contenidos que allí hay, pues entonces no solamente escucharán mi intervención, sino que entenderán más, entiendan más, aprenden más. El profesor debe dar los temas por anticipado a sus alumnos, y eso es lo que yo hago siempre, para que los alumnos, estudiándolos, tengan la posibilidad de entenderlos mejor. Entonces, el ideal es que ustedes se leyeran antes de que yo vuelva a tratar el tema, pero ya refiriéndome, se estudiaran esos 2 capítulos para mañana. El siguiente capítulo es el de la reforma de la Constitución formal, que ya lo expliqué. A raíz de una 3 mecanismos que actualmente en Colombia hay para reformar la Constitución. Luego, pasado mañana, me referiré a las funciones del Estado y a la separación de funciones. Puse el programa desde el primer día. Ahora sí escuchemos a Alejandro y luego a Javier. Doctor, ante todo, muy buenos días. ¿Qué quería decir Sí, Alejandro? señor. Ayer Buenos estamos días. tocando unos temas muy importantes, inclusive de la intervención que hizo la compañera Nata, que fue magnífica. En este caso, ella tocó también que quería tratar sobre el Estado Social de Derecho Especial. Entonces, yo quería tratar esos temas que hemos venido construyendo a lo largo de estas sesiones, 8 sesiones, si no estoy mal, y comienzo con esa crítica constructiva sobre una definición de qué viene siendo el Estado Social de Derecho. Se define con esos derechos fundamentales contemplados en el primer capítulo de la Carta Política, expresando que esos derechos son de carácter inalienable, imprescriptible y universales. Pero en nuestro país, que recae precisamente en la oligarquía del territorio nacional, y por eso se ha manifestado a través del tiempo una posición que genera un desacuerdo entre la población más vulnerable con la población más dadas en la igualdad, la dignidad humana que define nuestra Carta Nacional. A esos mecanismos de participación democrática Un momento. Por ejemplo, cuando dices nuestra Carta Nacional, te estás refiriendo a la Constitución Política. Entonces, ese término está mal empleado. Está mal empleado porque no es Carta Nacional. La nación no tiene Constitución. Por eso la Constitución se llama política y la Constitución es del Estado. Doctor, muchas gracias. Siga. A esos mecanismos de participación democrática que a través del tiempo se han visto alterados por la corrupción que nos cobija desde tiempos antaños, por el bienestar y la calidad de vida de la población, de prestarle esas expensas esenciales para su crecimiento y desarrollo social, educativo y cultural. Ese fue básicamente el Estado Social de Derecho. Inclusive en el documento que tuvimos la oportunidad de leerlo el día de ayer, habían unas características cuando se refería especialmente a ese Estado de Derecho, y que en ese mismo párrafo se tiene que respetar, o es el que prima el principio de legalidad. Está contemplado en la Constitución Política de 1991 y en el artículo 93, cuando trata de esos convenios y tratados, referir de esa misma conferencia al caso del señor Gustavo Petro, y fue una pregunta que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se hablaba, que esta pregunta se la hizo el representante del Estado colombiano, cuando recuerdo muy bien cómo fue la conformación de la pregunta. Le dijo, usted, cuando denunció la alcaldía del señor Samuel Moreno, ¿ante qué entidad lo hizo? Él mismo respondió, lo hice hacia la Procuraduría General de la Nación. En este caso, en el que dice las funciones del Procurador General de la Nación, en el inciso 6, leo textualmente,
ejerce vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Yo creo, y en este caso me atrevo a decir, que el Estado colombiano, o en sí la Procuraduría General de la Nación de 1991, y ese convenio internacional, ese Pacto de San José, suscrito en 1968, y aprobado por el Congreso de la República en 1978, inciso 2, habla que esa condena o ese caso, en particular de los derechos políticos, tiene que tocarlo un juez o un tribunal competente. En el sentido, digo, porque también se viola la Constitución Política de 1900, habla de esos derechos fundamentales, está violando el artículo 29 al debido proceso, que dice que todo mundo será inocente hasta que el proceso demuestre lo contrario. En la Convención Internacional de Derechos Humanos, en su artículo 8, el título es de las garantías judiciales, si no estoy mal, habla algo similar a lo que tiene la Carta Política de 1991. ¿Te referías a la Convención Americana de Derechos Humanos? Doctor, el Pacto de San José, discúlpeme. Y ahí entonces, puede que esto no sea la última vez que ocurra, puede que vuelva a pasar. En el caso de la Procuraduría, que pues en el caso de Samuel Moreno, se llevó a cabo un debido proceso ante un juez penal, Petro, pues obviamente le quitaron esos derechos políticos. Alejandro, Ya eso es Alejandro. la intervención que quería hacer, doctor. Bueno, Alejandro, le voy a poner un 5 bajo esta, no condición, sino bajo este criterio. Ahora, cuando yo veo que algunos de ustedes, tomando esto en serio por su bien, por aprender, pues los estimulo con unas buenas notas, pero es que son sobre unos aspectos muy parciales. Yo los voy a evaluar a todos sobre todos los temas del curso, para que ustedes sepan que no deben conformarse con manejar unos pedacitos del curso, ocuparse del resto de los temas del curso. Es elemental, pero hay que repetir. Cuando uno estudia poquito, aprende poquito. Cuando estudia bastantico, elementalísimo, aprende bastantico. Meterse ahora en todos los temas del curso. Y no se les olvide que desde el primer día les expuse todos los temas del curso. Y les dije, vamos a desarrollarlos todos, y todos están desarrollados, pero ese desarrollo se está ampliando y lo seguiremos ampliando hasta el último día en que nos encontremos. Tiene la palabra Javier. Doctor Ricaurte, muy buenos días, y para todos los presentes. Quisiera, si usted me lo permite, doctor, hacer alusión a los 5 golpes de Estado. ¿Lo considera? Pero claro, arranque. Perfecto, gracias, doctor. El primer golpe de Estado que se dio... Pero un momentico, ¿se va a referir a los golpes de Estado que ocurrieron cuándo, por qué? Sí, señor, voy a hacer una referencia y una relación de los mismos. Pero entonces, aclarémosle al curso que se trata de que, según mi criterio, podría no ser el de ustedes, de que en el proceso constituyente de 1900, poder constituyente, de que en el proceso constituyente que se dio en 1991, a través del cual se expidió la Constitución de ese año, que es la que nos rige, en ese proceso, según mi criterio, se dieron 5 golpes. A eso se va a referir Javier. Sí, señor, correcto. Y voy a iniciar por el primero, como tal, que está escrito en el libro La justicia al servicio de la política, régimen insostenible. Y el primero hace alusión a cuando fue presidente César. Para ese... ¿Podemos ver su imagen? ¿Podemos? Ajá. ¿Continúo? Eso. Sí, señor. Entonces, le estaba diciendo, doctor, que el presidente no podía convocar como tal la asamblea para reformar esa constitución, porque él simplemente, de acuerdo a la Carta Magna anterior o a la Constitución anterior de 1886, tenía un poder constituificado en el artículo 218 de la Constitución anteriormente mencionada, que exactamente y en forma precisa dice: la Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo en sus sesiones ordinarias. Entonces, posteriormente, y amparado bajo ese decreto o haciendo una figura que no era realmente la que le correspondía como presidente, hizo un decreto, el número 1926 de 1990, y en uso de sus facultades de estado de sitio,
y la cual hizo ver como tal, o le dio un mecanismo de legalidad como constituyente primario. La complicidad número 2 de la Corte Suprema. Al declarar constitucional el decreto 1920. O sea, el segundo golpe de Estado de que yo Segundo hablo. golpe de Estado, la complicidad de la Corte Suprema de Justicia. Es que al declarar constitucional el decreto 1926 de 1990, el cual tenía como fin el decretar, ¿cierto?, el turbado orden público y en estadio el conteo de los votos al inicio lo que se proponía era como tal una reforma y lo que a la postre se despidió fue... Entonces, un momento, ya sigue, está bien, ya sigue, está bien. Entonces, constitucional general combinado con derecho constitucional colombiano. Si tenemos clara la teoría del poder constituyente, tercer tema de que hablamos como prerequisito para el estudio y el entendimiento cabal de la exposición que está haciendo Javier. Y entonces aclaro, ¿por qué hubo golpe de Estado al haber convocado la Asamblea mediante un decreto de estado de sitio? ¿Por qué? Sencillamente porque el estado de sitio era una institución que existía para mantener el sistema y no para cambiarlo. Luego no se podía convocar la Asamblea a través de un decreto de estado de institución, pero tampoco podía convocar la Gaviria, porque se trataba de un poder constituido, el del presidente. Por eso tienen que tener muy claro los conceptos que hemos dado. En este caso, el de los poderes constituidos. ¿Por qué hubo golpe de Estado ahí? Porque la institución del estado de sitio no podía emplearse para reformar la Constitución porque esa institución era una institución que existía para mantener el sistema. No podía un poder constituido como el del presidente de la República, no podía un poder constituido como el del presidente de la República convocar una asamblea constituyente, es decir, convocar al pueblo. Eso no es porque el poder del presidente de la República en Colombia y en cualquier estado del mundo es un poder limitado, constituido, no constituyente. El presidente no tiene una función constituyente. De modo que allí desbordó y, como lo dijo Javier, desconoció de la Constitución de 1886, de la Constitución de 1886, que establecía que ella solo podía, porque antes no existía el mecanismo en Colombia del referendo y de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Entonces, mire toda la visión que les da a ustedes estudiar estos minutos. Mañana usted empieza la clase y entonces haga de cuenta que es usted el que va a dictar la clase y no yo. Entonces arranca mañana con el segundo golpe de Estado, 5 golpes de Estado y del golpe de Estado permanente. Y si ustedes se hicieran el favor de leerse, mejor lo pongo obligatorio, estudiarse para mañana también, estudiarse esas 4 o 5 páginas de los 5 golpes y en la exposición que haga Javier lo van a corregir donde él se equivoque y van a entender las correcciones que yo le haga a la exposición que Javier continúa haciendo mañana. Felices nutriéndose, sean felices enriqueciéndose. No le respondan a nadie, respóndanse a ustedes mismos y entonces no solamente lograrán su felicidad, sino estarán armados de ideas y de conceptos para la vida y para su profesión. Buen día, mañana nos vemos. Buen día, es una Dime. pregunta chiquitica. Profe, lo que pasa ¿Sí? es que cuando su merced dice, o define más bien, que el sistema político es el género, ¿sí? Pero su merced antes habló que el sistema político hace relación a la totalidad de cómo es el Estado y no órganos o dependencias. Entonces yo podría decir, trayéndolo al 2020, que nuestro sistema político reconoce o describe que, por ejemplo, estamos conformados por un Ministerio de Educación, un Ministerio de Defensa, y eso sería el género dentro de esa definición. Son estos ejemplos que Nata has puesto, son unos ejemplos de unidades, de dependencias
de todo el sistema político que está conformado por cómo es la rama judicial, como son los organismos de control, como es la organización electoral, como es todo el sistema, todo el conjunto de unidades en los términos de Karl Dodge Nata, todo ese conjunto de unidades, órganos, de entidades, entre todos constituyen el sistema político y por eso el sistema político tiene que tener unidad, tiene que tener coordinación, tiene que tener armonía y el 113 de la Constitución que les dije que se leyeran desde el primer día. ¿Te queda claro? No me queda claro cuando usted dice el sistema político es el género. Ah, bueno, entonces, cuando yo empleo la palabra género para referirme al sistema político está comprendido las formas de gobierno, las formas de Estado, el régimen político, etcétera, etcétera. Es la totalidad, el sistema político es la totalidad del Estado y su organización. Muchísimas gracias. ¿Te quedó claro, Nata? Sí, ahora sí. Pues Okay. cuando tú te vas a la palabra género, pues a mí me correcto. Muy bien la inquietud. Utilizo la palabra género porque ahí estoy comparando en relación con el régimen político. El sistema político es el género y el régimen político es la especie porque hay muchos otros componentes al régimen político. Ok, sí, muchísimas gracias, profesor. Con mucho gusto, Nata, para eso estoy yo. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.